Vamos a hablar de las relaciones humanas porque es un tema muy importante y se conoce muy poco sobre ello. La relación es siempre de a dos. Toda relación se establece en base a una finalidad compartida e implica una oferta y una demanda, un ida y vuelta, un dar y responder, un emisor y un receptor. La correcta mecánica de una relación se establece mediante el intercambio de atención, entendimiento y bienestar derivados de la actitud compartida de atenderse, entenderse y estar mutuamente atentos el uno al otro o unos a los otros, dependiendo de cómo se establezca la relación, si es grupal o es simplemente unipersonal. Esta actitud compartida por una madre y su hijo, por ejemplo, establece una infancia progresiva. Atención, entendimiento y bienestar, atender, entender y estar atentos ambos a lo necesario, beneficia, convence y atrae a los participantes en la relación. El atractivo, el interés y la motivación se derivan de seducirse con afecto, persuadirse con la razón y motivarse con el ejemplo de lo correcto. El mecanismo solo opera correctamente cuando ambos participantes, el emisor y el receptor, mantienen el dominio de su posición y lo ponen en práctica. Cuando ambos participantes, el emisor y el receptor, se atienden, entienden y están atentos a lo necesario, seduciéndose con afecto, persuadiéndose con la argumentación razonable y motivándose con el ejemplo de lo correcto o de lo adecuado, se establece la correcta relación afectiva, cognoscitiva o laboral. El abandono de posición o la inversión de dominio abren las puertas al desorden. Son el inicio, el reclamo, la acusación y el rechazo. El sujeto que emite es el que entrega, y si el receptor no respeta la entrega, si no asume, no acepta o no se adapta a lo percibido, debe evitar la relación. Esa relación no es para ese individuo. Entrar en un partido de fútbol para sentarse en el césped no corresponde. La relación se establece en base a una determinada finalidad compartida. Por ejemplo, la relación educativa implica que en la educación existe un sujeto informante y un objeto informado. En la relación laboral existe un sujeto empleador y un objeto empleado. Sujeto es el que emite y objeto es el que responde. No son aspectos de decir que este es un objeto por ser quien responde, no. El objeto es una posición igual que el sujeto es una posición, son iguales en valor, nada más que ocupan posiciones distintas. En una relación familiar existen los mayores y los menores. Esta dualidad se establece siempre en función de la finalidad familiar, en función de una finalidad específica. Por ejemplo, si me invitan a una cena, el dueño de la casa es el sujeto y los invitados somos objetos del dueño de casa. Nos puede gustar o no la cena, pero si asistimos o si aceptamos asistir a la cena, tenemos que mantener nuestra posición y dominar nuestros gustos particulares por el bien de la velada. El abandono de posición y la inversión de dominio son los máximos errores comunes, son los máximos errores más comunes que existen. El abandono de la posición, cuando reclamamos, acusamos o rechazamos al otro, eso es muy normal, ¿verdad? El reclamo es la alarma básica primaria que reacciona o responde a cualquier grado de insatisfacción, a cualquier grado de desconfianza o a cualquier grado de insuficiencia. El cuerpo humano es un conjunto de variables ordenado en base a la ordenanza que lo ordena. La ordenanza del orden alarma mediante el celo o el instinto de protección ante cualquier posibilidad mínima de alterar ese orden o de enfrentarse a un peligro o a un riesgo. Esa alarma se transforma en rechazo, acusación o reclamo del riesgo. Reclamo del riesgo a padecer una insatisfacción, del reclamo a padecer una insuficiencia, una desconfianza, un desacierto o un desacomodo. Ese reclamo o primer impulso reaccionario puede ser verbal, puede ser gestual o puede ser defensivo. En los tres casos se agrede al inmediato verbalmente, quejándose, gestualmente despreciándolo o defensivamente agrediéndolo. La acusación es ofensiva porque carga al acusado de compensación por el disgusto o disguste y castigo por lo sufrido. Eso es la acusación. La acusación contiene ese contenido de ojalá lo pueda castigar, ojalá pueda pagar por ese fallo sufrido. Y el rechazo es el abandono de la relación. Y en ese rechazo declaras no compartir la finalidad con el otro o con los otros, además de confirmar
la falta de autocontrol, la falta del control del dominio sobre tu posición porque abandonas esa relación. Una persona prudente, firme y templada, una persona arriesgada, valiente, ante el reclamo del insuficiente, retoma su actitud de atender, entender y estar más atento que antes a la situación porque se siente satisfecho, seguro y suficientemente capaz de realizar el objeto de su relación. No pierde la relación, sino que se mantiene templado frente a esas diferencias. Existen tipos de relaciones afectivas, cognoscitivas y colaboradoras. Vamos a analizar las vinculantes afectivas más importantes, que son la filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. La relación filioparental tiene como sujeto a los padres. Tener un hijo en una familia establecida no es lotería. Es una responsabilidad natural a cumplir y para realizarla completamente en la naturaleza humana es difícil. Y porque es difícil, por lo tanto, antes de copular, los complementos deben conocer y comprender perfectamente qué es lo que están haciendo, porque están involucrando a 7 afectados directamente, a los abuelos, padres y al posible neonato. Los hijos tienen derechos naturales como el derecho a la vida y eso significa que los padres deben disponer de los recursos alimenticios, de salud, educación, cobijo, todos estos recursos necesarios para garantizarles la vida hasta superada su adolescencia. Tienen derecho a la identidad y a la autonomía y a la responsabilidad. Para garantizarles ese derecho, los padres deben conocer y comprender cuál es la identidad íntegra en la dignidad humana y educarles en ella, lógicamente. Tienen derecho a la vinculación afectiva, a la conectividad, al amor, a la felicidad. Ese derecho al bienestar saludable, a la seguridad intelectual y a la protección y defensa de los valores absolutos debe ser garantizado por los padres estables, padres moderados, padres responsables, padres respetuosos a las normas de la identidad humana íntegra en su dignidad. Los hijos se deben a los padres o adultos en su posición de procuradores de los máximos valores, de ser orientadores y vinculadores en su primera etapa infantil, en los primeros 7 años. Esos primeros 7 años son tremendamente importantes en la estabilidad, en la seguridad y en la suficiencia o satisfacción del niño. En este periodo el infante debe obedecer absolutamente a la orientación de los padres adultos establecidos. Es decir, aquí no estamos hablando de cualquier padre, estamos hablando de que el niño debe obedecer absolutamente en la orientación que le den los padres adultos. Los padres adultos establecidos, en otras clases os he explicado cómo se establece el adulto, cuál es el paso del adolescente al adulto. Aquí no tengo tiempo para centrarme en ese tema, pero si queréis, si os interesa y os gusta, pues me dejáis ahí cualquier comentario y lo conversamos. Recuerden que estamos hablando de familias establecidas en la incondicionalidad de las normas de la naturaleza humana. Estamos hablando de algo que hasta ahora no se ha conocido, pero que de ahora en adelante va a ser lo más común en las clases y en las familias. El infante se debe a los padres que lo nutren, hidratan, protegen y lo orientan en la identidad humana íntegra, en su dignidad. Ese es el tema, cómo reconocer cuál es la identidad humana íntegra en la dignidad humana. En este periodo el infante debe responder aceptando incondicionalmente los cuidados y atendiendo a los padres o adultos, obedeciendo y absorbiendo el conocimiento de la información convincente y respondiendo respetuosamente al deber necesario. Del respeto, obediencia y conexión con los padres se establece el afecto vinculante entre personas. El niño debe aprender a responder incondicionalmente al máximo deber necesario porque es libre. Y la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. El niño debe aprender a discernir de entre lo bueno y lo mejor, de entre lo cierto y lo ajustado, y de entre lo atractivo y lo debido necesario. Los padres deben enseñarle a discernir. Es importantísimo que en la infancia se disponga del criterio consciente de los valores absolutos, de lo pleno, lo justo y lo completo. Sin ese criterio no se establece el control de las virtudes, el celo y los instintos, porque se carece de los máximos valores de lo pleno, lo justo y lo completo, o lo completamente cumplido. Sin valores no hay principios, y sin principios no hay proceso de realización.
El infante debe ser capaz de autocontrolar sus sensaciones y sentimientos, debe ser capaz de pensar lo que dice antes de decir lo que piensa y debe controlar las virtudes, el celo y los instintos. En esa labor, la orientación, dirección y recorrido en paralelo dirigido por los padres o por los adultos en la naturaleza humana es fundamental. El infante en su periodo púber debe disponer del conocimiento y del convencimiento completo de su razón de ser. En ese periodo, entre los 10 y los 12 años, en ese periodo el infante, en su periodo púber, debe disponer del conocimiento y convencimiento completo de su naturaleza humana y de sus normas y de las normas de la naturaleza de la creación para poder superar la adolescencia. Una vez reconocida su identidad íntegra en su dignidad humana, pasa a ser adulto reconocido por sus padres, y sobre ese reconocimiento de ser empoderado sobre las costumbres de la custodia o del dominio sobre los custodios servidores, sobre esa costumbre de dominar las virtudes, el celo y los instintos, inicia su núcleo gestor familiar. Establecer el vínculo afectivo filioparental del hijo a los padres exige una completa lealtad a la identidad humana íntegra en su dignidad, además del respeto y confianza y coherencia total afectiva con sus padres y en concordancia con las normas de la creación. Vamos a hablar de la relación fraterno-conyugal, hemos hablado de la relación filioparental, ahora vamos a hablar de la relación fraterno-conyugal. El adulto incondicional en control de los custodios servidores asume una etapa distinta a la de ser dependiente de sus padres. Ahí se independiza de los padres. En esta etapa es él el custodio, es él quien procura, es él quien protege y produce los recursos necesarios para el bien de todos los dependientes consanguíneos vinculados a él y a ella. Entre él y ella existen distintos tipos de afecto, distintos tipos de lógica, de jurisprudencia en la evaluación y determinación de sentencias justas y distintos tipos de comportamiento. Los hombres y las mujeres somos distintos. La naturaleza humana masculina y la femenina es distinta, es complementaria, no es igual. El afecto masculino es caritativo, es de entrega y ya está. El afecto femenino es compasivo, es de recepción compartida, ahí somos distintos. El convencimiento masculino es derivado del sentido común, de lo amplio, ¿no? Por ejemplo, los corderos son fieles al rebaño. Una lógica normal de la naturaleza masculina. El convencimiento femenino es derivado del sentido particular, específico. Ellas dirían, algunos corderos son fieles. Y es cierto también. El comportamiento masculino es más violento, defensivo. El comportamiento femenino es más sereno, guardián. Los enfados masculinos se resuelven a golpes, evitándolos. El hombre huye o los enfrenta. Se ausenta. Cuando tiene algún problema con alguien, se ausenta. Eso no quiere decir que huya o que se escape o que sea cobarde, no, simplemente trata de evitarlo o lo enfrenta verbalmente o físicamente. Ahora los enfados femeninos se resuelven conversando, se dialogan o se lloran. La naturaleza masculina es biológicamente estable, es una naturaleza inmutable, es más constante, más continua, más estable. La naturaleza biológica femenina es alterna, es variable. A nosotros, a los humanos masculinos, nos gusta esa alternación de la mujer, ese que se vista todos los días distintos, que se pinte, que se decore, que ofrezca variabilidad. Los cambios de la mujer, los cambios hormonales, principalmente el descenso de estrógenos y progesterona antes de la menstruación, la pubertad, el embarazo, la menopausia, generan altibajos anímicos significativos, provocando a veces irritabilidad, tristeza, ansiedad, fatiga. Estas fluctuaciones anímicas afectan los neurotransmisores como la serotonina, impactando la estabilidad emocional. La naturaleza masculina debe controlar las virtudes. La naturaleza masculina es responsable de controlar los servidores custodios, debe controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, y la variabilidad femenina es su complemento para ejercer esa autoridad sobre los custodios servidores. La naturaleza femenina evalúa la estabilidad e inmutabilidad masculina. De no ser estable o empoderado sobre las virtudes, el celo y los instintos, el individuo masculino pierde su posición de empoderado. Esas diferencias entre adultos sin experiencias o sin conocimiento de esta realidad
puede crear frustraciones insuperables, pero cuando comprendes que bueno, yo no soy variable, pero mi esposa sí es variable, y que sea variable es una bendición para mí porque puedo superar frustraciones, puedo mostrarle una inmutabilidad, puedo mostrarle mi suficiencia, mi seguridad, mi atención, es decir, todas estas cosas son complementos, no son una cosa buena y una cosa mala, son complementos. El bien y el mal no existe, existe el bien, el acierto y existe el error, pero no por errar se hacen las cosas mal, a no ser que lo hagas voluntariamente. Pero bueno, ese es otro tema. Toda relación dispone de su mecánica ordenada, atender, entender y estar atentos a lo necesario, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón y motivando con lo ejemplar. Pero las diferencias en comportamiento, convencimiento y convivencia pueden desarmar el orden y crear situaciones o conflictos de interés difíciles, muy difíciles de afrontar. El tema en esta etapa es cómo mantener la lealtad a las normas y la fidelidad al complemento. ¿Cómo podemos mantener esa lealtad a las normas naturales o a las normas de la naturaleza de la creación o de las normas de la naturaleza humana? ¿Cómo mantenemos, cómo nos normamos en esas normas y cómo mantenemos además la fidelidad al complemento? La lealtad a las normas es parte del propósito individual y la fidelidad al complemento es parte del propósito de conjunto. Son dos propósitos, todos nacemos con esos dos propósitos, propósito particular y propósito de conjunto. Ante diferencias afectivas, ante la sobreprotección, se debe moderar el sobrecontrol y ante la indiferencia afectiva se debe motivar al indiferente. La compensación es siempre el medio para solucionar las diferencias entre los excesos. Compensación sin abusos, lógicamente. La compensación afectiva es muy particular porque los límites son del individuo. No existe un demasiado afecto o un afecto insuficiente, eso no existe. Uno no sabe qué es insuficientemente afectivo o qué es suficientemente afectivo porque el afecto lo recibe el que lo percibe. Lo que para uno es carencia de afecto, para otro es lo adecuado. Compensar en lo afectivo o en lo cognoscitivo es todo un arte. En ocasiones surgen diferencias en el convencimiento porque uno defiende una porción y otro defiende a la totalidad del asunto. Hay quienes declaran que la explosión de un volcán es un error frente a la biología porque contamina el planeta y otro lo percibe como es la respiración natural del interior de la Tierra. Ambos podrían discutir el tema, pero sin caer en la soberbia o en la descalificación o en la burla o en el desprecio del otro. En la pareja existen tres cosas a considerar. Uno, las normas de la creación. Ya sabemos que esas 7 normas de la creación, las hemos explicado en otras clases, son fundamentales, ¿no? Y las normas de la naturaleza humana, que también las hemos explicado en clase, también son fundamentales. Además de la tercera, que es la actitud voluntaria a corregir los errores que alteren la convivencia. Sin la disculpa ante el ofendido, sin la disculpa ante el agredido, sin la disculpa y restitución del error, se repetirá la ofensa o la agresión. Y una vez es casualidad, 2 veces es coincidencia, pero 3 veces es costumbre y corregir un patrón de conducta se hace muy difícil. En ocasiones afecta el comportamiento del complemento o de los hijos por las particularidades o por las preferencias y en esos casos también se debe restaurar o compensar los excesos o carencias con lo complementario. Si uno es hiperactivo, relájalo. Si uno es muy relajado, actívalo. Establecer el vínculo afectivo fraterno-conyugal del complemento al complemento exige una completa lealtad a la esto es muy importante. Existe una completa lealtad a la identidad humana íntegra en su dignidad, además del respeto, confianza y coherencia total afectiva en el complemento. Vamos a hablar de la relación parento-filial. Este es un tercer tipo de relaciones. Decíamos que existe la relación entre amigos, pero a nivel vinculante existe la relación filio-parental, padre al hijo, hijo a padre, fraterno-conyugal, esposo-esposa, amigo-amiga, hermano-hermana, y la relación parento-filial de padres a hijos. Los 3 tipos de relación son importantes. La filio-parental es de formación, la fraterno-conyugal es de crecimiento y la parento-filial es de cumplimiento. Formación, crecimiento y cumplimiento del establecimiento vincular incondicional en el afecto, confianza y respeto. El periodo de cumplimiento parentofilial exige de un grado de incondicionalidad máximo.
En ocasiones roza lo sufrido y es necesario afrontarlo, controlarlo y dominarlo. Los hijos en la infancia duermen, comen, juegan y necesitan de atención máxima constante. Esto obliga al ejercicio de atender, entender y estar más atento que para los deberes o necesidades particulares o personales de cada uno. Los hijos exigen afecto, conocimiento y experiencia. Un padre adulto en el conocimiento y comprensión de las normas de la creación y de las normas de la naturaleza humana puede asegurar y superar las crisis de identidad, las crisis existencial, la crisis motivacional de sus hijos, pero estos van a exigir del liderazgo ejemplar, de la seguridad en la sabiduría y de la genialidad en el emprendimiento y dominio sobre la creación de los padres. Es decir, los hijos nos exigen a los padres ser líderes, ser sabios, ser exitosos. Nos lo exigen, les guste o no. A todos nos evalúan los hijos. A los hijos no les satisface el gurú sentado en una postura sukhasana. Ellos explican o ellos esperan el ejemplo a imitar, el argumento ajustado en el que puedan confiar, y esperan también el atractivo afectivo que los motive a conectarse. Los hijos esperan disfrutar de los abuelos, de los padres, de los hermanos, de los tíos y primos, de los amigos, y el poder del atractivo que los conecta se deriva de los valores compartidos y del máximo deber válido compartido. El afecto en atender atrae, el interés por conocer convence, y la expectación por asistir motiva a conectarse. Establecer el vínculo afectivo parentofilial de los padres a los hijos exige una completa lealtad a la identidad humana íntegra en su dignidad, además del respeto, confianza y coherencia total afectiva en el conjunto de miembros del clan familiar. Ahora existen también relaciones conflictivas, ¿no? El conflicto es un estado de tensión entre individuos derivado o consecuencia de un desorden, de un desencuentro, de un desajuste o de un conflicto de interés producto de una actitud de desprecio. Aprecio y desprecio son actitudes opuestas. Apreciar es dar o recibir el valor del observado y despreciar es reclamar, acusar o rechazar el valor contenido en lo observado. Ese reclamar, acusar o rechazar el valor es típico de la naturaleza humana, insuficiente, insegura e insatisfecha. Aprecio o desprecio son actitudes particulares de la conciencia. La conciencia apreciativa frente a otra conciencia apreciativa, al observar, valoran lo observado y declaran y comparten el valor, ya sea belleza, razón o bienestar por la utilidad. El conflicto surge entre actitudes divergentes. Cuando una conciencia apreciativa se encuentra frente a una conciencia despreciativa, entran en conflicto. Si lo que para uno es bello, para otro es feo, si lo que para uno es cierto, para otro es falso, si lo que para uno es bueno, para otro es malo, es obvio que entran en conflicto emocional o conflicto de interés o conflicto laboral. Estas dos conciencias no producen porque no cooperan, no participan, no se entienden y no se confían, entonces no se vinculan porque no son consecuentes. El conflicto emocional y el conflicto de interés o el conflicto laboral se originan en la misma base, en la transformación de los complementos en opuestos en lucha. La complementariedad emocional se fundamenta en el valor afectivo vinculante compartido. La complementariedad intelectual se fundamenta en el valor intelectual razonable convincente compartido. Y la complementariedad laboral se fundamenta en la cooperación solidaria, filantrópica, compartida. La transformación de estos aspectos complementarios en opuestos los enfrenta y estalla el conflicto. La guerra no es solo una batalla entre dos ejércitos, eso es lo más extremo. Existen muchos tipos de guerra. Cuando se comprende que la guerra es una batalla para terminar con el otro, con lo otro que nos divide, podemos observar cómo se luchan distintos tipos de guerra. La básica y fundamental se lucha entre el celo y el objeto del recelo, entre el orden y el desorden. Sabemos que existe la ley de oposición al desorden. Estas leyes las comentamos en las clases. Esa norma, inserta en la conciencia colectiva, reacciona ante cualquier oposición al orden, pero esa norma no resiente en forma consecutiva. La consecutividad en el resentimiento se deriva de la memoria humana, no de la norma. El celo custodio, al sentirse amenazado, se victimiza y resiente. El celo es el custodio de la unidad, pero ese custodio de la unidad, cuando
se encuentra con algún tipo de amenaza, se victimiza y resiente, se siente en peligro. Y al resentir se defiende, y en esa defensa existen dos aspectos: el sujeto intencional, la idea estimulante, y el objeto realizado, el impulso físico. Cuando la idea estimulante no se transforma en impulso defensivo, deriva en nuevas estimulaciones defensivas resentidas imaginarias. Y la acumulación de estímulos imaginarios, estímulos despreciativos, se suman y en esa cantidad desembocan en el desprecio denominado odio. El odio no es nada más que la acumulación de ideas imaginarias despreciativas. Odiar es un conjunto de atributos sensibles, emocionales o intelectivos que, sumados, resentimiento, envidia, soberbia, desprecio, etcétera, etcétera, conjugan una actitud de rechazo, revancha o recelo difícil o imposible de controlar. Por ejemplo, el odio de los comunistas al capitalismo los empobrece y no pueden superarlo. El odio o la misandria de las feministas al hombre las impide el matrimonio y permanecen solteras adolescentes y no pueden superarlo. El odio es un arma de guerra, así como la misandria, el odio, el desprecio o la aversión hacia los hombres o hacia todo lo considerado masculino es un arma de guerra. Misógino decimos que es una persona que siente odio hacia las mujeres. Androfobia es el miedo irracional a los hombres y el misántropo es la persona que siente aversión hacia la humanidad en general. La envidia social del pobre al que tiene más que él, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, el sectarismo, el anticlericalismo, la teofobia, las drogas, las adicciones, la anarquía, son todas ellas armas de guerra, porque atacan al otro. Todo tipo de oposición a la norma, todo tipo de oposición a la norma destroza el orden. Vivimos en un mundo ignorante de su razón de ser, y esa carencia provoca conflictos de todo tipo. Debemos restaurar nuestras costumbres y al restituir nuestros hábitos de comportamiento, convencimiento y convivencia saldremos de esa dependencia al vicio al que nos encontramos o en el que nos encontramos hoy en día. Los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la identidad y a la pertenencia exigen del respeto del otro. La vida se nos da, se nos entrega al nacer, y ese deber ofrecido exige el derecho a protegerlo. Ese derecho lo ejerce el celo, pero exige al otro su respeto para evitar la defensa del mismo. La libertad se nos da. Somos libres desde nuestro origen. Ese deber ofrecido de optar siempre por lo que beneficia a todos se nos entrega al nacer. Ese deber exige el derecho a protegerlo y ese derecho lo ejerce el celo, pero exige al otro su respeto para evitar la defensa del mismo. La identidad se nos da, somos todos únicos desde nuestro origen. Ese deber ofrecido de ser único exige el derecho a protegerlo y ese derecho lo ejerce el celo, pero exige al otro su respeto para evitar la defensa del mismo. La pertenencia se nos da, somos todos una extensión de la naturaleza a la que pertenecemos desde nuestro origen. Ese deber ofrecido de pertenecer a la naturaleza exige el derecho a protegerlo y ese derecho lo ejerce el celo, pero exige al otro su respeto para evitar la defensa del mismo. Los deberes y derechos son aspectos interdependientes. La motivación del deber es producida y derivada del derecho a disfrutar de lo cumplido. Espero que esto haya sido de tu interés. Si te interesan estos temas, me dejas tu comentario y que tengas un feliz día y un feliz año también.